Este es un simple controlador de velocidad por modulación de ancho de pulso para un motor de CD que utiliza uno de estos, un temporizador 555, y te voy a mostrar cómo funciona el circuito, cómo diseñar uno e incluso convertirlo en una placa de circuito impreso de aspecto profesional. Incluso puedes descargar una copia de mi placa de circuito y construir la tuya propia. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo abajo. El corazón de nuestro sistema es el temporizador 555. Se trata de un componente de circuito integrado, lo que significa que en su interior hay una serie de componentes más pequeños combinados en un solo paquete, y eso hace que nuestro trabajo como diseñadores sea mucho más fácil. Veremos cómo funciona este componente mientras construimos el circuito. Ahora vamos a utilizar el diseñador Altium para este proyecto que amablemente ha patrocinado este vídeo. Todos nuestros seguidores pueden obtener una prueba gratuita del software y dejaré un enlace en la descripción del vídeo para ti, así que échale un ojo. Comenzamos un nuevo proyecto y creamos nuestro diagrama y también el archivo PCB. Luego tenemos que empezar a añadir nuestros componentes. Podemos utilizar la herramienta incorporada, pero voy a utilizar un complemento que creo que lo hace un poco más fácil. Encontramos el componente en una página web de proveedores. Yo estoy usando Mouser, pero puedes usar el que gustes. He encontrado el temporizador 555, así que tomo el número de pieza y lo pego en el cargador de la biblioteca y hago clic en buscar. Encuentra el componente así que hago clic en añadir el diseño. El temporizador 555 puede manejar una carga máxima de unos 200 mA. Vamos a controlar uno de estos motores de CD desde una fuente de 12 voltios y vemos que a 12 consume una corriente de alrededor de 1,4 amperes y eso es sin carga aplicada, que ya es más de lo que el temporizador 555 puede manejar. Así que tendremos que utilizar un MOSFET, que es un tipo de interruptor electrónico. Por cierto, hemos cubierto cómo funcionan los motores de CD en detalle en nuestro vídeo anterior, los enlaces en la parte inferior. Voy a usar un MOSFET IRFZ24N y eso es porque puede manejar tanto el voltaje como la corriente y también tiene una baja resistencia de drenaje fuente. Así que buscamos ese componente y lo añadimos al circuito. El motor se conectará a la terminal de drenaje del MOSFET y el terminal de alimentación se conectará a tierra. El MOSFET normalmente bloqueará el flujo de corriente para que el motor no gire. Sin embargo, si aplicamos un pequeño voltaje al terminal de puerta, permitirá que fluya algo de corriente. Cuanto más alto sea el voltaje aplicado, más corriente podrá fluir y el motor girará más rápido. El temporizador 555 proporcionará el voltaje al terminal de la puerta del MOSFET desde el terminal 3. Para variar el voltaje y controlar la velocidad del motor, lo enviará en forma de pulsos. Cada pulso dura un periodo de tiempo. Durante este periodo habrá un segmento en el que la señal está en encendido, por lo que se aplica voltaje, y un segmento en el que la señal está en apagado, por lo que no se aplica. Por lo tanto, el MOSFET experimentará el voltaje medio de cada periodo de tiempo. Cuanto más amplio sea el pulso de encendido, mayor será el voltaje medio. Esto es la modulación por ancho de pulso y puedes ver los cálculos para esto más adelante en el vídeo. La corriente que llega al terminal de la puerta es mínima, pero colocaremos una resistencia de 1 kΩ entre el terminal de la puerta del MOSFET y el terminal 3 del temporizador 555. Esto protegerá el componente limitando la corriente si el MOSFET falla y permite que la corriente fluya fuera de la puerta. Una carga de electrones se acumulará en el terminal de la puerta del MOSFET y necesitamos descargarla para apagarlo, así que colocamos otra resistencia de 1 kΩ y la conectamos a tierra, lo que proporciona una vía de descarga. Quiero conectar el motor y la fuente de alimentación externamente desde la placa de circuito, así que ahora añadiré un conector para la entrada y otro para la conexión del motor. También quiero un interruptor incorporado para encender y apagar el controlador, así que busco un interruptor adecuado y lo añado también. Ahora conectaremos el terminal de entrada a tierra y luego conectamos la fuente de alimentación al interruptor. Luego conectamos la salida del interruptor al terminal del motor. Luego el terminal del motor al terminal del drenaje del MOSFET. El motor eléctrico contiene bobinas de alambre, por lo que podemos considerarlo un inductor. Cuando los inductores están alimentados, almacenan energía en su campo magnético. Cuando se corta la corriente, este campo se colapsa y el inductor empuja los electrones a través del circuito. Esto provoca un aumento muy grande y repentino de energía que puede dañar nuestro circuito.
Así que añadimos un diodo flyback que proporciona un camino para circular de forma segura y disminuir la energía. Para ello utilizamos un diodo 1N4007 que puede manejar el gran pico de corriente, así que lo añadimos al circuito. Hemos cubierto los inductores, diodos y transistores en detalle en nuestros vídeos anteriores, los enlaces en la parte inferior para aprender más. Ahora podemos conectar el terminal 8 del temporizador 555, que es la fuente de alimentación de los componentes, y lo conectamos al positivo. Luego conectamos el terminal 1 a tierra. Dentro del temporizador tenemos 3 resistencias de 5 kΩ entre los terminales 1 y 8. El voltaje se reduce un tercio después de cada resistencia. Como tenemos 12 volts en el terminal 8, el voltaje se reducirá a 8 después de la primera resistencia y luego a 4 después de la segunda resistencia. El temporizador 555 utiliza esto como referencia. Conectados a las resistencias hay 2 comparadores. El comparador tiene una entrada positiva y negativa, así como una única salida. El primer comparador se conecta a las resistencias a través de la entrada negativa. La entrada positiva está conectada al terminal 6, el terminal de umbral. El comparador 2 se conecta a las resistencias a través de la entrada positiva. Su entrada negativa se conecta al 2, el terminal de disparo. Los comparadores están ahora conectados a 2 voltajes diferentes, por lo que puede compararlos. Si el voltaje de la entrada positiva es mayor que el de la entrada negativa, emite una señal alta o un voltaje positivo. Si el voltaje de la negativa es igual o mayor que el de la positiva, emitirá una señal baja o voltaje cero. Conectaremos los terminales 2 y 6 juntos para que el voltaje sea el mismo. La salida de los comparadores se conecta a otro componente interno llamado flip-flop. El primer comparador se conecta a la entrada llamada reset, el segundo comparador se conecta a la llamada set y también hay una salida llamada no-Q. Cuando el flip-flop recibe una señal alta del comparador 1 emite una señal alta. Cuando el flip-flop recibe una señal alta del comparador 2 emite una baja. Si ambos comparadores proporcionan una baja, el flip-flop no cambia y continúa. A continuación pasará por otro componente llamado inversor que simplemente invierte la señal que recibe. Si esto parece confuso, no te preocupes, tendrá sentido en un momento a medida que avancemos en el circuito. Si aplicamos un pequeño voltaje de, por ejemplo, 3,9 volts a los terminales 2 y 6, el comparador 1 emite una señal baja y el 2 emite una alta. Esto establece el intervalo de tiempo para comenzar. El flip-flop emite una señal baja, el inversor emite una señal alta. A medida que aumentemos el voltaje, por ejemplo a 6 volts, los comparadores 1 y 2 emitirán una señal baja, el flip-flop no cambia, la temporización continúa. Pero a 8 volts el comparador 1 emite una señal alta y el comparador 2 emite una baja. La salida del flip-flop ahora se invierte y la salida es alta. Esto reinicia la temporización. La salida del flip-flop permanece igual hasta que el voltaje disminuye a alrededor de 4 volts, donde el comparador 1 emite una señal baja y el comparador 2 emite una alta. Esto inicia el temporizador de nuevo. Así vemos que a medida que el voltaje en los terminales 2 y 6 aumenta y disminuye, la salida del temporizador 555 cambia. Entonces, para controlar el voltaje y por lo tanto el intervalo de tiempo, conectamos los terminales 2 y 6 a un capacitor. Cuando conectamos un capacitor a una fuente de alimentación, este alcanza instantáneamente el voltaje de la batería, pero si lo conectamos a través de una resistencia, este retrasa el tiempo de carga. Cuanto mayor sea la resistencia, más tiempo tardará en cargarse el voltaje. Así que para cargar nuestro capacitor usaremos una resistencia fija de 1 kΩ y un potenciómetro de 100 kΩ. El potenciómetro es una resistencia variable, por lo que podemos variar el tiempo de carga del capacitor. También necesitaremos descargar el capacitor para reiniciar el temporizador. Por lo tanto, añadiremos 2 diodos para crear una ruta de carga y descarga separada. La corriente en esta parte del circuito es muy pequeña, ya que las resistencias están en el rango de los kiloohms. Utilizaremos 2 diodos 1N4148 que tienen una corriente directa de alrededor de 300 mA que estará bien para esta aplicación.
El capacitor será un capacitor cerámico de 10 nanofaradios. Veremos por qué en un momento. Así que añadimos estos componentes al circuito, luego conectamos los diodos a la resistencia fija y los diodos a los terminales 1 y 3 del potenciómetro. Luego conectamos el capacitor a tierra, así como a los terminales 2 y 6 del temporizador 555 y también al 2 del potenciómetro. El terminal 7 es el de descarga que se conecta a nuestro capacitor de temporización. Dentro del temporizador 555, la salida del flip-flop se conecta al terminal de la puerta de un transistor interno. Esto controla el flujo de corriente desde el capacitor a tierra. Cuando la salida del flip-flop es baja, el transistor está apagado, por lo que el capacitor se carga y el voltaje comienza a aumentar. Cuando el voltaje aumenta lo suficiente como para que la salida del flip-flop sea alta, el transistor se enciende, lo que descarga el capacitor y así el voltaje se reduce. Cuando llega a 4 volts, el capacitor comienza a cargarse nuevamente. Cuando llega a 8, se descargará. Puedes aprender cómo funcionan los capacitores en nuestro vídeo anterior. Los enlaces están abajo. También tenemos el terminal 5, que es el voltaje de control. Podemos usarlo para anular el comparador 1. No lo necesitamos para este circuito, así que lo conectamos a tierra mediante un capacitor cerámico de 0,1 microfaradios. Conectando este terminal a tierra se evita la sobrecarga accidental y el capacitor filtrará cualquier ruido o frecuencia. También tenemos el terminal 4, el terminal de reset, que conectaremos al positivo del circuito. Podríamos utilizarlo para invalidar y reiniciar el flip-flop interrumpiendo la alimentación. No necesitamos eso para este circuito, así que conecta al positivo. Bien, cuando se carga la corriente fluye a través de la resistencia, el diodo y el lado izquierdo del potenciómetro hacia el capacitor. La salida del flip-flop es baja, por lo que el transistor de descarga está apagado. El terminal 3 emite una señal alta. Una vez que el capacitor se carga a 8 volts, la salida del flip-flop se vuelve alta, lo que enciende el transistor y el capacitor se descarga a través del lado derecho del potenciómetro y el diodo. El terminal 3 emite una señal baja. El transistor permanece abierto, por lo que el capacitor se descarga hasta llegar a 4 volts, donde el flip-flop se invierte de nuevo, apagando el transistor, lo que inicia la temporización de nuevo. Este ciclo se repite continuamente. El capacitor se carga y descarga creando una onda en forma de diente de sierra y el temporizador 555 emite una onda cuadrada que es modulada por el ancho de pulso. Podemos calcular el rendimiento así. El capacitor se carga a través de R1 y el lado izquierdo del potenciómetro, así que el tiempo de carga se calcula con esta fórmula. Si suponemos que el potenciómetro estaba al 50%, entonces obtenemos 0,35 milisegundos. El capacitor se descarga por el lado derecho del potenciómetro, por lo que el tiempo de descarga se calcula con esta fórmula. Esto nos da 0,34 milisegundos. Cada ciclo es el tiempo de encendido y apagado combinado, por lo que 0,35 más 0,34 nos da 0,69 milisegundos. La frecuencia es 1 dividido por el tiempo de ciclo, lo que nos da 1,428 Hz. El ciclo de trabajo se calcula así, por lo que la salida está encendida alrededor del 50% del tiempo. Usamos el capacitor de 10 nanofaradios porque nos da una frecuencia muy alta y el motor de CD funciona mejor a alta frecuencia. Si utilizáramos un capacitor muy grande, por ejemplo 100 microfaradios, la frecuencia baja a 0,14 Hz y cada ciclo tarda 7 segundos en completarse. Por lo tanto, puedes utilizar capacitores de otro tamaño, pero ten en cuenta cómo esto afectará la velocidad de los motores. Bien, ahora voy a construir un prototipo sencillo en una protoboard para verificar que todo funciona. Parece que está bien y puedo ajustar la velocidad, así que vamos a terminar el diseño del PCB. Añadimos las anotaciones, luego importamos los componentes al archivo de diseño del PCB y pasamos un rato reordenando los componentes alrededor de la placa. Una vez que esté listo, entonces delineamos la placa y convertimos esto en el keep out. Luego definimos la forma de la placa. Añadimos algún texto en los terminales para saber la polaridad del circuito cuando vayamos a utilizarlo. A continuación utilizaremos la función de autoroute para conectar todo. Una vez completado aumentaremos el ancho de las líneas que llevarán un mayor voltaje y corriente.
Un aumento a 1 milímetro debería estar bien. Probablemente tendremos que mover algunas de las líneas a una mejor ubicación, así que revisa tu diseño. Una vez satisfechos, creamos nuestro polígono y finalmente podemos exportar nuestros archivos Gerber. Ya estamos listos para imprimir nuestra placa de circuito impreso. Vamos a utilizar JLC PCB para imprimir nuestra placa de circuito impreso, que también ha patrocinado amablemente este vídeo. Ofrecen un valor excepcional con 5 placas de circuito desde solo $2. Échales un vistazo, te dejaré un enlace abajo. No olvides que puedes descargar mis archivos del diseño. De nuevo, los enlaces están abajo. Así que simplemente iniciamos sesión y luego subimos nuestro archivo Gerber. Después de unos segundos se genera una vista previa del circuito en la pantalla. Luego podemos personalizar el diseño con diferentes colores y materiales. Pero yo los dejaré como predeterminados y lo guardaré en el carrito. Luego nos dirigimos a la caja, rellenamos nuestros datos de envío y seleccionamos la opción de envío. Yo personalmente quiero que sea muy rápido, así que selecciono el envío express, que es más caro, pero puedes elegir los métodos más lentos para ahorrar costes. Luego enviamos el pedido y pagamos. Unos días más tarde nuestra placa de circuito llega al correo. Las placas tienen un aspecto estupendo. Estoy muy contento con el resultado. Así que empezamos a soldar los componentes a la placa. Yo empiezo por el centro y voy hacia afuera. Utilizo un soporte para el temporizador 555 que evitará que el componente se dañe con el calor y nos permitirá sustituirlo fácilmente si está defectuoso. Podemos utilizar un poco de cinta adhesiva para mantenerlos en su sitio mientras los soldamos. Así que soldamos todos los componentes en su sitio utilizando cinta adhesiva donde sea necesario. Y después de unos minutos deberíamos tener una placa de circuito de aspecto perfecto. Ahora, para la prueba, conectamos la fuente de alimentación y el motor a la placa. Luego, se enciende la fuente de alimentación. Enciendo la placa para alimentarla y entonces, al ajustar el potenciómetro, el eje del motor empieza a girar. La velocidad de rotación se puede aumentar o disminuir muy fácilmente, así que tenemos un controlador de velocidad de motor de CD con modulación de ancho de pulso muy básico. Mira ahora uno de los vídeos en pantalla para seguir aprendiendo ingeniería electrónica y nos vemos en la próxima lección. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, así como en theengineeringmindset.com.